Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la razón práctica de Kant. Vamos a ver un poco de lo que nos dice acá. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes. Cuando o cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupan de ellas, la reflexión, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Immanuel Kant. Muy bien. Vemos acá que en la crítica de la razón pura se aclara lo específico de la moral frente a la naturaleza. Nos explica cómo debemos actuar desde el enfoque moral y el enfoque ético que ya hemos conocido, ¿no? Ya sabemos lo que significa. También vemos que en la crítica de la razón pura nos expone lo siguiente: se analiza la moral a través de los juicios morales, es decir, los imperativos. Nosotros en lengua y literatura hemos estudiado lo que son las oraciones interrogativas, expresivas e imperativas. Entonces, vemos que las imperativas denotan una orden, un mandato. Eso es imperativo, algo que se debe hacer. Por ejemplo, en una oración imperativa, si tú le dices a alguien, ¿no? Pásame la salsa de tomate. No le estás preguntando, no le estás expresando una emoción, le estás expresando algo que debe hacer, una acción que se debe hacer. Cámbiate de ropa, báñate, lávate los dientes. Son oraciones imperativas. Básicamente de eso se trata. Imperativos, son cosas que tienes que hacer y que no hay cuestión de decir que no. Muy bien. Postulado 3 de la crítica a la razón pura, pues se establece que los imperativos deben tener una moral. Es decir, que todo lo obligado que se debe hacer debe estar enmarcados dentro de la moral. Es decir, que todos los comportamientos deben ser aceptados socialmente para que encaje dentro de la moral. Algo muy importante es que la moral básicamente se va transformando independientemente de la época, independientemente de las nuevas leyes. La ética va desde el punto de vista de tus valores, pero la moral siempre va a ir cambiando. ¿Ok? Por ejemplo, en un principio era algo moral que los hombres dieran un beso en la mano a las mujeres cuando se bajaban de los carruajes. En la actualidad vemos que esto es algo que está en desuso. Muy bien. Pero antes era un comportamiento enmarcado dentro de la moral, ¿correcto? Entonces la moral siempre tiende a modificarse, a cambiarse independientemente del tiempo. Otro postulado de la crítica de la razón pura, vemos que en la crítica de la razón práctica directamente, veamos que nos dicen acá en el chat, nos dice, la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios son, según Kant, postulados de la razón práctica. ¿Ok? Vamos acá. En los postulados de la razón práctica y la ética de Kant, vemos que básicamente el concepto de la razón práctica y las nociones del imperativo. Ya hemos hablado de lo que es el imperativo. En la crítica de la razón práctica vemos el propósito de esto o de esta crítica es el mismo que en la teórica. Se parte de un hecho y se pregunta cómo es posible, es decir, busca la razón de qué debo hacer o cómo debo comportarme o qué debo esperar. Vamos acá. El propósito dice, se parte de la conciencia moral. ¿Y cómo es posible tener esta conciencia moral? Nosotros, bueno, Immanuel Kant decía que él establecía que la ley, que uno debe actuar conforme a la ley. Y decía que la ley depende mucho de la sociedad. Y muchas veces nosotros actuamos por los beneficios que nos traerían actuar correctamente dentro de la ley que está dentro de esa sociedad. Es decir, por las gratificaciones que nos dan a obedecer estas leyes. Ejemplo, entrar al aula y decir muy buenos días a todos los compañeros. ¿Ok? ¿Por qué lo haces? Por gratificación, por costumbre, más no porque te gusta hacerlo. ¿Ok? Porque si no, si es que no entras saludando, empiezan los etiquetamientos, ¿no? Que eres un maleducado, una persona que te dicen, ah, no sabes hablar, o ¿qué le pasa a usted? Es una persona maleducada, etcétera. No se dice eso. Y luego vamos a hablar directamente que existen imperativos, tanto hipotéticos como categóricos. ¿Ok? Vemos acá, se aclara lo específico de la moral frente a la naturaleza. ¿Ok? Nuestra naturaleza humana es muchas veces desordenada, comportarnos de una manera que para otros puede ser incorrecta. Esa no es naturaleza. Kant diferencia la moral del mundo natural.
nos dice que la crítica de la razón pura, la naturaleza es el conjunto de fenómenos unidos por relaciones causales. Es decir, no hay leyes del azar. La naturaleza es el conjunto de fenómenos unidos por relaciones causales. Es decir, no hay nada en el azar. En la crítica de la razón pura, pues nos dice es un campo nuevo porque por más que pensemos, siempre hay que decidir usando la libertad. El estudio de los fenómenos ayuda, pero no decide por nosotros. Es decir, nosotros vemos que en base a nuestra razón, en base a nuestra lógica, tenemos la libertad de decidir cómo queramos comportarnos. Entonces, aquí vemos que el estudio de los fenómenos no decide por nosotros, es decir, nuestra naturaleza nos denomina cómo comportarnos, más el aprendizaje es el que va normando nuestros comportamientos para que encajen dentro del comportamiento en sociedad. Sigamos. Después vamos a ver ejemplos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor todas estas cuestiones imperativas. Vemos que hay dos casualidades. O la de los fenómenos, es el reino de la razón pura. Nosotros ya hablamos de la razón pura. Establecimos lo que era la autonomía de la razón, en la cual Kant buscaba encontrar los límites del conocimiento y había cosas que nosotros no podemos comprender porque estamos limitados. La de los noúmenos, que ya lo hablamos, el noúmeno, que era ciertas categorías, ¿no? Enmarcadas en la realidad, en el espacio y el tiempo, que son formas puras de la realidad. Y esta es la base de la libertad. De esto se parte, es la razón práctica, que la razón determine la voluntad en el mundo regido por la causalidad. ¿Ok? Es decir, ya no vamos a creer en leyes de la casualidad o la causalidad, sino en la razón de aquello. Estas cosas suceden por alguna razón y en base a la razón permito que sucedan o permito que no sucedan. Hablando directamente de la noción del imperativo, es decir, cosas que se deben hacer. En la analítica de la crítica de la razón pura se analiza los principios morales en los que se basa la conducta, es decir, qué condiciones nos pone la sociedad para actuar de una manera determinada. Y esto se hace a través de juicios morales. Juicios morales, ¿qué será? Tú debes comportarte de esta manera, o debes, por ejemplo, a las niñas, tú debes sentarte de esta manera, porque si no, si es que se sienten de distinta manera, salen del encaje normativo de la sociedad, se comprende, ¿no es cierto? Y esta de las nociones del imperativo se hace a través de juicios morales. La gente, la sociedad establece cómo debes comportarte y lo enmarca dentro de lo moral, y salirte de eso es inmoral. Vemos que hay dos clases. Vemos que hay juicios morales máximas, que son reglas prácticas y subjetivas. Sí, son reglas subjetivas que ingresan en el plano de la emotividad. ¿Ok? Las niñas deben sentarse con las piernas cruzadas porque así se siente una señorita. Prácticas subjetivas e imperativos, que son leyes prácticas que tienen la pretensión de universalidad. Cuando nosotros hablamos de universalidad, hacemos referencia a que deben ser leyes que deben ser aplicadas en todo momento para toda persona y que toda persona diga, esta forma de comportarse o esta ley es aceptada, es correcta, es buena. Por ejemplo, un imperativo, una ley imperativa que nosotros vemos todos los días es el saludo a tus padres, ¿no? O pedir la bendición. Es algo imperativo, es algo que lo debes hacer. Por ejemplo, si vas a la casa de tus abuelos, los que tienen, ¿no? Una obligación, tu papá te dice, saluda a tus abuelos o ya vas a ver lo que te pasa. Es un castigo, ¿no? Entonces llega un punto donde tú lo haces porque sabes que es correcto. Sí, entonces son leyes prácticas que tienen la pretensión de universalidad. ¿Y por qué se han hecho universales? Porque en todas familias, de todos los hermanos, de todos los nietos, han dicho que tú tienes que siempre pedir la bendición a los abuelos o a los padres. ¿Correcto? Entonces se hizo universal para todos y es aceptado moralmente. ¿De acuerdo? Hablando directamente de las nociones del imperativo, vemos que el imperativo son las verdaderas normas morales. Cuando nos habla de verdaderas normas son comportamientos que se tienen que hacer porque se deben hacer, porque van enmarcados en lo que tengo que hacer. ¿Bien? Porque debemos actuar de determinada manera. No son directamente leyes como la naturaleza, es decir, no dicen lo que es, sino son imperativas, dicen el deber ser.
Yo debo ser de esta manera, yo debo comportarme de esta manera. Lo que pasaría si la conducta humana estuviera solo determinada por la razón. ¿Ok? Ya lo vamos a ver con más ejemplos y lo vamos a entender muy bien esto. Vemos que hay dos clases de imperativos de leyes morales. Immanuel Kant decía que hay dos clases de imperativos. Hay un imperativo hipotético y hay un imperativo categórico. Entonces, el uno, ¿sí? El hipotético, es aquel imperativo que por lo general te da posibilidades que pueden suceder o no suceder. Recordemos que la hipótesis o hipotético hace referencia a supuestos que pueden pasar o no pueden pasar. Ejemplo, cuando hablamos de imperativos, son algo que tú tienes que hacer. Digamos, eh, sus papás le dicen a sus hermanitos pequeños, tú, a ver, le dices, mi hijo, usted tiene que lavarse los dientes o si no se le van a caer. Es un imperativo, se le está dando una orden, ¿no es cierto? Más no significa que porque un día no se lave, significa que se le van a caer los dientes, o porque como muchos caramelos se van a caer los dientes. O sea, es cierto que tras varios sucesos puede suceder, mas no significa que solo porque desobedezcas a orden, solo porque desobedezcas a orden, ya no se le van a caer los dientes. Eso es un imperativo categórico. O por ejemplo, ustedes tienen una gastroenteritis y se van al médico y el médico les dice, ustedes tienen que tomar antibióticos, ¿ok? Cuando dicen tienes que tomar antibióticos cuando tienes una gastroenteritis, no significa que tengas que tomar siempre, sino por un periodo determinado. Entonces, eso es el imperativo hipotético. Solo va en un periodo determinado, no para siempre. En cambio, el imperativo categórico debería ser para siempre. Ejemplo, tú tienes que decir verdades o mentir. Pues obviamente decir verdades siempre, intentando que siempre sean, porque si es que tú vives en un mundo de mentiras, la gente va a ver que mentir es correcto y lo va a seguir haciendo y se va a hacer una ley universal. ¿Qué pasará a futuro? Pues tú no vas a creer en nadie, porque todos dicen mentiras, ¿correcto? Eso es imperativo categórico. Es algo, es una ley universal. Dice aquí, imperativo hipotético, propio de las morales materiales. ¿Y por qué el imperativo categórico busca morales materiales? Porque busca qué? Busca un premio o se basa en un castigo. Esa es la razón. Es decir, en el imperativo categórico, perdón, hipotético, la gente actúa por sus propios intereses. La gente actúa por ver qué sucede. Si esta conducta me da una gratificación o un castigo. Y este imperativo hipotético es conforme al deber, es decir, tú actúas conforme al deber porque me toca hacerlo, más no porque quiero, o porque me toca hacerlo porque me dan una gratificación, es decir, me dan dinero, me dan dulces, o me tratan bien, o me ponen 10. Immanuel Kant dice que el imperativo categórico no es moral, no es moral. En cambio, el imperativo hipotético no es moral. Mil disculpas. En cambio, el imperativo hipotético sí es moral, porque aquí, en el imperativo hipotético, tú tienes que actuar conforme al deber. Es decir, tú tienes que hacerlo porque sabes que si actúas de esa manera, esa ley se hace universal y te marcas en lo correcto. Él después nos da una fórmula en el imperativo categórico para nosotros decidir qué es correcto y qué no es correcto. Se lo vamos a hablar al final. Entonces, nos dice que el imperativo categórico son actos buenos, ¿sí? Porque actúas por deber, a pesar de que no te dé gratificación, a pesar de que la decisión sea mala. Pero tú actúas por deber y son decisiones correctas, son decisiones buenas y son decisiones libres. ¿Ok? Es decir, son decisiones autónomas que nacen de ti en base a la razón. ¿Correcto? Está súper claro. Vamos acá, que en el imperativo hipotético nos dice, es condicional, es decir, no vale en sí mismo, es un instrumento. ¿Por qué condicional? Porque existe una condición detrás, es decir, un premio o un castigo. Entonces no es algo en base a la razón, sino en base a los resultados. Y es un instrumento, entre comillas, porque es un medio para conseguir un fin.
Vemos acá que también es heterónomo, es decir, buscan cuestiones de bien y felicidad. Es decir, no nace de la razón pura de ustedes, sino que miran al mundo y ve qué consecuencias son más ventajosas, heterónomos, ¿ok? Es decir, por ejemplo, yo les digo a ustedes que, por ejemplo, en la antigüedad los docentes siempre les pedían a los estudiantes que lleven una fruta o algún regalo para a los profesores, ¿no? En la antigüedad, hablando del siglo XIX, siglo XX. Es decir, los niños iban al colegio con una frutita, una manzana, y lo ponían en el escritorio del profesor. ¿Y por qué lo hacían? No porque sea un deber moral, sino porque había una consecuencia ventajosa. Es decir, era un imperativo hipotético en el cual decían, si yo le dejo una manzana mejor y más dulce, el profesor siempre me va a ayudar y me va a gratificar ante todos, va a decir, ay, qué buen estudiante que es, ¿correcto? Imperativo hipotético, en otro ejemplo, sería, en base a una condición, ¿no? Yo utilizo mis habilidades, por ejemplo, lingüísticas, o le meto mucha labia a mis papás, o les doy mucho cariño y me hago meloso para que me dejen salir. En el imperativo hipotético diría, si yo me porto de esta manera con papá, papá me dice, vaya nomás, mijo, y lleves el carro, o vaya nomás, mijo, le doy $10 para que se divierta. ¿Por qué lo haces? Porque usas a tu padre como un instrumento para conseguir un fin, que es una consecuencia ventajosa, es decir, salir de paseo. En el imperativo categórico, Kant diría, tú sabes que no es correcto que utilices a tu padre como un instrumento para conseguir un fin, entonces no es un acto bueno. Son actos no morales lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, en el imperativo hipotético, esto le sirve para cambiar su forma de pensar. Es por eso que damos estas clases, para que cambiemos el pensamiento lógico. Entonces, vamos a ver que el imperativo hipotético también es particular. Es decir, ¿por qué particular? Porque solo te funciona y te vale para ti. Las consecuencias positivas se dan solo a ti y a tu persona. Es decir, puedes hacer daño a otros porque los utilizaste solo como instrumentos, como un medio para conseguir un fin, pero el que lleva las consecuencias ventajosas eres tú. Entonces, por eso el imperativo hipotético no son morales y actúan solo por propios intereses. Vemos acá, veamos qué nos dice el chat. Nos dice en el imperativo hipotético se puede decir que es una manera de manipular. Correcto, es decir, buscan un medio para conseguir un fin, tal como lo decía el príncipe Maquiavelo. Él decía que debemos obtener debemos obtener las cosas mediante un camino para conseguir un fin. Es decir, puedes utilizar a las personas, ¿sí? Manipularlas para conseguir un fin directamente que te beneficia. Es un imperativo hipotético. Vemos acá. Son las morales materiales. El fin es la felicidad, es decir, lo placentero, lo que les da gusto a cada uno de nosotros, entendido de distinta forma. Ustedes piensan que están actuando de una manera correcta o porque alguien me dijo que tengo que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de, a ver, vamos qué nos dice el chat. Vemos, dice, en sí el imperativo categórico determina el bien y el mal, la verdad y la falsedad. Sí, pero ahí faltaría, determina el bien y el mal, la verdad o la falsedad en base a la razón. Es decir, utilizas tu razonamiento, ¿sí? Tu sapere aude, te limitas ya no a pensar en poquito y te das cuenta de lo que es correcto, de lo que no es correcto, ¿ok? Entonces, son las morales materiales. El fin es la felicidad entendida de su distinta forma. Su contenido y validez depende de la experiencia. Es decir, ¿por qué tú actúas de esa manera utilizando a tus padres o a tu papá para que te den permiso? Porque ves que funciona. Tú te comportas con tu papá y lo manipulas y le dices, le das cariño, no sé, le lavas la ropa, etcétera, cualquier cosa, ¿cómo para qué? Para obtener un fin específico, porque en base a la experiencia te diste cuenta que funciona, mas no es moral, no es moral, es decir, no es bueno. No sería moral, es una relación causal fenomenológica y nunca universal. Es decir, si es que hiciéramos esta ley universal, es decir, hay una palabra que le suelen decir,
chupamedias o lambiscón, saben decir a esas personas. Ustedes conocen o han de haber visto a personas que son chupamedias, como dicen coloquialmente, ¿no? Que están dándoles elogios a las personas para obtener gratificación. Es decir, según el imperativo hipotético, si tú hicieras o actuaras siempre como un chupamedias, esta ley se hiciera universal y toda la gente fuera chupamedias. ¿De acuerdo? A eso hace referencia. O, por ejemplo, digamos que el imperativo hipotético nos dice, un ejemplo más práctico para que lo entiendan. El imperativo hipotético en una mentira. Resulta de que ustedes me deben muchas tareas, ¿no? Resulta que me deben tareas desde el primer día de clases hasta ahora. Y yo pensé que ya no iban a venir. Ustedes utilizan a la rectora, a DS o a inspección y vienen y me dicen, profe, lo que pasa es que yo estuve enferma, me dio COVID, se murió mi perro y tenía que trabajar, que puede ser real, no puede ser real, pero le meten un montón de cizaña y ustedes en el fondo saben que mentiras, se echaron a la vagancia, a jugar Free Fire, a viajar, que no digo que está mal, ¿no? Pero ustedes sabían lo que estaban haciendo y vienen con una mentira a que yo, en base a los argumentos que ustedes me dan y en base a la ayuda que las otras personas ajenas les están dando porque ustedes los usan como instrumentos, ¿qué sucedería? Yo creo y les recibo las tareas con mucho gusto y con mucha pena por todo lo que ha pasado. Mas, sin embargo, no es contenido moral, no es moral. ¿Por qué? Porque utilizan la mentira para conseguir un fin. Y si hiciéramos esa ley, o sea, si todos actuaran bajo esa misma mentira, significaría que todos, en base a la experiencia positiva, todos van a actuar y me van a mentir diciendo que se enfermaron, que trabajan, y yo siempre tendré que ceder porque les creo. ¿Ok? Entonces, en resumen, la mentira no es moral, ¿sí? No es universal, no debería ser universal para conseguir fines, porque solo estás usando personas como instrumentos para conseguir ventajas o consecuencias ventajosas para ustedes en el plano particular. Eso es lo que nos dice Immanuel Kant. Pero vemos que esto es base de la naturaleza del ser humano. No es que el ser humano es básicamente una persona que actúa por impulso, mas no significa que sea malo por naturaleza. Él nos dice que actuar por actuar en base a imperativos hipotéticos hace referencia a que soy, como él lo dice, intelectualmente incompleto o que soy todavía una persona ignorante en el sentido de que yo pienso que la mentira me funciona para obtener fines, más sin embargo no significa que sea lo correcto. Es decir, él nos dice que en verdad nosotros tenemos que razonar para encontrar la verdad correcta. Ah, me queda 10 minutos, vamos a continuar. Vamos a ver lo que nos dice el chat. Dice entonces el imperativo hipotético nos dice que si queremos lograr un fin, tenemos que utilizar cualquier fin para lograr esto. Va de la mano con eso. Más no es moral, no es algo bueno, es lo que nos dice Immanuel Kant. ¿Ok? Dicen, entonces el imperativo categórico no tiene un sentido aditivo, sino que también puede ser restrictivo. Es restrictivo porque sí es moral. El imperativo categórico, le vamos a explicar, sí es moral. Busca realizar el bien. En cambio, aquí tú a veces realizas el bien pensando de que vas a ayudar, pero a la final esto destruye las sociedades, como dice Immanuel Kant. Por ejemplo, resulta de que en el imperativo hipotético, ¿sí? Hay gente que, digamos, ¿no? Está en el servicio público, en un puesto, por ejemplo, de ministro de salud, ¿ya? Entonces, lo correcto sería, lo imperativo, categórico, correcto, moral, sería que él contrate a doctores, a los mejores médicos, con los mejores estudios, para que ingresen en un hospital, por ejemplo, Eugenio Espejo. Eso sería lo moral y lo correcto y lo moralmente aceptado como imperativo categórico. Más sin embargo, como nuestra naturaleza es a veces de ayudar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, actuamos con imperativo hipotético. ¿Y qué resulta? Nosotros contratamos a mi sobrino, ¿sí? Contrato a mi sobrino que recién está en la carrera de medicina y que todavía no tiene experiencia, pero le pongo, le gusta la borrachera, les gusta no asistir a clases, es decir, un desastre, pero es mi sobrino. Yo pienso que hacer el bien es contratarle,
Mas, sin embargo, yo les pregunto, ¿sería correcto contratar a esta persona y ustedes estarían a atender con esta persona? Immanuel Kant nos dice en imperativo categórico, por más que a veces hagamos daño, debemos decir que no. ¿Ok? Vamos a ver acá, directamente con el imperativo categórico. En cambio, el imperativo categórico tiene que ser absoluto, es decir, tiene un valor en sí mismo, no para conseguir un resultado, sino porque te das cuenta de que es un actuar correcto. Va enmarcado en la voluntad correcta, en hacer el bien por el deber, a pesar de que mucha gente quede descontenta. Eso es el imperativo categórico. El imperativo categórico es autónomo, es decir, nace de ustedes en base a la razón, en base a estar pensando si esto, lo que estoy haciendo es bueno o es malo. Así como el ejemplo que les ponía de pasar las tareas. ¿Será bueno prestarle mi tarea sabiendo que me costó hartísimo hacerla, pero hacerlo por compadrazgo? ¿Será bueno hacerlo? Entonces, si tú, en base a la respuesta, tu cerebro te dice que no es correcto hacerlo, pues no es correcto hacerlo. No tienes que hacerlo a pesar de que las otras personas se enojen. Y lo mismo para la persona que pide la tarea, el decir, ¿será correcto pedir la tarea sabiendo que yo me fui de farra, me fui de viaje, me fui de mochilero y mi compañero pasó haciendo las tareas y yo copiarle? ¿Será correcto? Y Manuel Kant te respondería, no es correcto, no es moral. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Consigues gratificaciones y premios para ti? Sí. Mas, sin embargo, no es correcto. Y a la final, el daño te lo haces a ti mismo. Eso lo dice Manuel Kant. También es universal. Es decir, estos comportamientos valen para siempre. Immanuel Kant nos decía, actúa de determinada manera para que actuemos como si quisiéramos que todos nuestros actos se convirtieran en leyes universales. ¿Sí? Actuemos de determinada manera para que nuestros actos resultantes que se conviertan en leyes universales. Es decir, si yo miento y sigo con la mentira, entonces significa que la mentira es buena. Es por lo tanto, todos deberían mentir para obtener gratificaciones y sería una ley universal. Es decir, mentir sería bueno, pero a la final nadie de ustedes confiaría en el otro, porque todos mintieron. ¿Ok? Otra ley, digamos, actúa de tal manera que esta ley se vuelva universal, ¿no? Entonces, yo siempre que me retiene un policía, yo le paso $10. Entonces, aquí va el ejemplo más claro. Se ha hecho, este comportamiento se ha hecho tan universal que todos ya piensan que debe obtener unos $10 para darle al policía y que se vaya y no me diga nada. Se ha hecho una ley universal, esto. Y Kant propone una moral con unas leyes que se nazcan de la razón directamente y así sean absolutas y universales, es decir, el imperativo categórico. Son cuestiones muy distintas con el imperativo hipotético que ya le hemos dicho. Dice, el imperativo categórico no tiene por qué ser un sentido aditivo, ya que puede ser restrictivo, tiene que ser restrictivo muchas veces, a pesar de mis gustos. Recuerden, el imperativo hipotético va con mis gustos. A veces yo quiero eso, pero a veces no debo hacerlo. Por eso es restrictivo. Entonces realizas una acción para obtener un beneficio propio mediante cualquier herramienta. Si sería herramienta, sería muy mal ejemplo en usarlo oído mediante mentiras. Correcto. Muchas personas lo hacen. Y esto es imperativo hipotético. Es decir, si todos actuaran de esa determinada manera, significaría que tendría que yo usar a las personas para conseguir un fin que me beneficie. No sería marcado dentro de la moral. Vamos a ver acá, rapidito que nos quedan 3 minutos. La ley moral como imperativo categórico. Kant propone una moral basada en el imperativo categórico. Nos dice, las características del imperativo categórico te deben basar directamente, primero, en el deber. Bueno es actuar por deber. Tú debes actuar por deber a pesar de que la gente te diga que tú eres mala persona o que la gente deje de quererte. Bueno es actuar por deber, sin mirar las consecuencias a veces de los familiares mismos. Por ejemplo, el caso aquí en Ecuador del exministro, ¿no? Yo sé que mamá es importante, pero esas vacunas no eran mías, es del pueblo ecuatoriano, pero yo les pongo a mis familiares y luego salgo huyendo del país. No actuó por una ley moral categórica, sino por un imperativo hipotético, por sus propios intereses, a pesar de que pudo haber tenido y tiene repercusiones para él. Es decir, nada hay bueno sino la buena voluntad.
Es decir, los actos buenos son aquellos que ingresan dentro del imperativo categórico. 2, debe ser obtenido a priori, es decir, de la propia razón. Hay que encontrar un a priori, algo que sea una esencia formal de toda decisión moral. Es decir, debe ser universal. Todas las actitudes o los actos deben ser universal para que todos lo realicen. Es decir, yo tengo que actuar de determinada manera para que todos actúen de determinada manera. Imagínense que todos los policías les pidieran dinero. Si hiciera tan común que tuviéramos que siempre pagar a los policías, pero lo correcto es que un policía diga, no, mis disculpas, yo no recibo coimas, lo siento, y se va eliminando esos comportamientos que no son adecuados. Y todos los comportamientos tienen que buscar que respetar la dignidad humana, del ser humano. No debemos actuar en el sentido debemos actuar en el sentido de dignificar al ser humano, no en lo contrario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se formula el imperativo categórico? Es la pregunta. La formulación se recoge de la universalidad. Obra de tal manera, lo que les decía hace rato, obra de tal manera que la máxima que rija tu conducta pueda ser puesta como ley universal para toda la humanidad sin contradicción. Es decir, por ejemplo, si yo me comporto, o bueno, papá dice, mamá dice que te debemos saludar, es porque debe ser una ley universal, porque esto dignifica a la persona que va. Si papá o mamá nos han dicho que no mintamos a pesar de las consecuencias, tenemos que hacerlo, a pesar de las consecuencias. Sí, sí, por ejemplo, estamos en un puesto alto y nosotros no tenemos que contratar a gente por compadrazgo, palanqueados, a pesar de que la gente nos diga que somos malas personas, tenemos que actuar. O por ejemplo, en mi caso, si es que a veces me puedan caer bien o mal, pero todos me caen bien, pero si me caen bien o mal, yo tengo que ponerles cero o tengo que ponerles malas notas, tengo que hacerlo. O reprobarlos, se tiene que hacer a pesar de que digan que soy malo. Porque tengo que marcarme en el imperativo categórico. Porque digamos, si fuera de los profesores, porque los hay todavía, que les dijeran, me pasan un whiskycito, es decir, ustedes siempre se acomodarían a dar un whiskycito para pasar. O unos $100 por debajo. Se acomodarían a que siempre tienen que pasar conmigo con $100. ¿De acuerdo? Eso es el imperativo categórico. Vamos a ver acá. Bueno, con esto terminaríamos. La siguiente clase vamos a ver un poquito más. Y eso sería todo. Les agradezco por conectarse. La siguiente clase vamos a ver un resumen de aquello y terminaríamos.